Muy bien, estamos con Diego Español en su estudio. Diego es especialista en las palabras, en el uso correcto de las palabras, trabaja con las palabras. Te quería preguntar, Diego, ¿qué aconsejas respecto de la utilización de diccionarios o ir en busca de respuestas al Google? ¿Qué te parece? Yo personalmente prefiero recurrir a consulta a los diccionarios, varios diccionarios al mismo tiempo, inclusive diccionarios de sinónimos, y también consultarlo con un grupo de gente. Después, bueno, está la respuesta inmediata de Google, pero puede haber una significación que sea algo que esté de moda, que esté en la cultura de masas, que no esté en el conocimiento de la gente que es más sabia, que sabe más del tema. O sea, hay dos corrientes, ¿no? La corriente universitaria, donde hay como una especie de adoctrinamiento del sujeto, está condicionado a los conocimientos a los autores a leer, lo que le impone, y después está la cultura de masas, que es la cultura impuesta por los medios de masa de comunicación, la radio, la televisión, cuyos significados van más allá, acercándose a las tradiciones lunfardas de lo que habla la gente y que nada tienen que ver con la realidad. Digamos, hay tres realidades: la de un pensador independiente, la de la cultura de masas y después la de los diccionarios escritos. Los diccionarios escritos yo los consultaría por dos motivos: porque nos encontramos con otros significados de antaño. Por ejemplo, azafata. Azafata era la bandeja en la cual había servido una serie de cosas y se llevaba una serie de cosas, una bandejita cuadrada de ciertas dimensiones donde servía. Y de ahí pasó a azafata, que es la que atiende arriba del avión. Fíjate vos, de ser una bandeja pasó a ser una persona. Claro. Bueno, ¿qué tema tan curioso? Es decir, lo que estás planteando. Fíjate vos, de ser una cosa pasó a ser una persona. Sí. Entonces yo te sumo esta idea, que lo estudié en sociología. Cuando los argumentos de conversación se terminan, el sujeto pasa a ser una cosa. Claro, pasa a estar estereotipado por los otros. Claro, Como diciendo, che, aquel es un negro. No pasa a aquel, verlo, es un negro. Y la palabra negro en Argentina significa el que vive en la villa. En otros lugares del mundo, negro es un afrodescendiente. En otros bueno, lugares, negro algo desconocido, misterioso. bueno, cuando el argumento se termina, el sujeto pasa a ser una cosa. De ahí que dicen, es un ropero, es una masa, Claro, es un fierro, ahí está. es un infierno. Por ejemplo, cuando pasa una mujer dicen, ah, no, es un infierno. Ah, no, este tipo es una masa. Claro, y mina, que viene de fémina, del italiano fémina, por ejemplo, y quedó mina. Y después mina, si vos te pones a pensar, un despectivo y un estereotipo, porque estás viendo únicamente la connotación sexual de la mujer y te estás olvidando de que es una persona, de que está al lado tuyo y se puede tirar un pedo, o no le puede gustar los temas de conversación tuya, o tiene en la cabeza otro mambo dando vuelta. Bien, la especificidad de las palabras, ¿no? Es Es decir, complicado, es complicado. es complicado. En cada persona, cada palabra significa un tinte diferente. Es como si fuéramos todos cámaras de fotos diferentes, los habitantes del planeta. Y cada uno ve con un tinte diferente la palabra. Y en la Argentina parece que es peor, es más complicado en Es más Argentina. complicado porque se habla mucho con lunfardo. El lunfardo hace como una desgracia, no suerte de encubrimiento del lenguaje verdadero del que se está hablando. Diego, ¿resulta sencilla la elección de un diccionario para trabajar? Hablábamos de dos corrientes importantes, que una es la española con el de la Real Academia Española, el otro es la editorial francesa Larousse, Sí. ¿no? Son dos grandes corrientes donde por ahí el público se vuelca hacia uno, hacia otro. Veo que vos trabajás con otras editoriales. Sí, son otras editoriales. Lo que yo veo que lo de la Real Academia Española es muy de España y muy estructurado y no ha llegado mucho a la Argentina, o por lo menos a mí no me han llegado. Yo he conseguido
más Larousse, más Opena, más otras corrientes que vienen con más detalles, que son como más enciclopédicos, y los de la RAE son muy estructurados y hay palabras que no se usan prácticamente en Argentina. Aquí en Argentina hay muchos italianismos, ¿viste? ¿Me entendés? Por ejemplo, digo pago efectuado, o decimos falena en vez de polilla, o decimos valija en vez de maleta. Hay muchos ¿Y italianos. qué deberíamos decir? ¿Maleta? No, deberíamos hablar como hablamos nosotros. Bueno, por Nosotros ejemplo... decimos terminamos con algo. Sí. Y allá dice acabamos con algo. A mí me parece que es mejor terminar con algo porque da la idea Sí. de que algo finalizó y que vamos a empezar a hacer otra cosa. Perfecto. En cambio, si yo te digo, uy, se acabó, y ahí te hice un punto final y no hay punto y seguido. Hablamos mucho mejor los argentinos porque descendemos de Italia, muchos descendientes de italianos, vino mucha gente muy trabajadora, muy pensante del sur de Italia. Imagínate que en el sur de Italia estuvieron los griegos, estuvieron un montón de pueblos dando vuelta por ahí. Cierto. Entonces hay un enriquecimiento del pensamiento y hay una multiplicidad de pensamientos, de cosas. Por ejemplo, Diego, vos tenés sobre los hombros puesto en este momento algo que algunos llaman, en algún momento en la Argentina se llamó pullover, otros dicen suéter, y yo te agrego la palabra tricota. Fíjate qué curioso, porque mi abuelo decía, me voy a poner la tricota. Claro. Entonces yo me quedé pensando y digo, ¿qué dice el abuelo? ¿Qué es lo que va a buscar? Y mi mamá me dice, no, va a buscar un suéter. Claro. Fíjate vos. Que queda mejor el italianismo tricota Sí. que decir pull over, que es jalar sobre. Pull over es sobre. ¿Entendés? Y si yo te hablo Claro. bien, en explicativo, filosófico, como yo resignifico el idioma, que te digo, este es un abrigo de lana. Y ya te expliqué y te dije lo que es. Pero queda bien tricota, No, como queda bien bocata, en vez de decir sandwich, que es en inglés. Queda mejor bocata y es catalán. Bocata queda extraordinario. Yo usaría la palabra bocata. Bocata. Y he visto en algunos lugares que decía bocataría. Yo el otro día encontré, fíjate vos, compré un suéter amarillo patito y decía Made in Italia, pero lo curioso es que en el 2024 en la etiqueta decía tricota. Está buenísimo eso. O sea que es un modelo que compré ayer. Pero es excelente. Tricota decía. Queda mejor tricota que decir pull over, jalar sobre. Claro, fíjate vos, ¿no? Pull anda, jalar bajo. Diego, en tu estudio veo una pila de diccionarios. Fíjense ustedes qué maravilla. Reparen ustedes en el detalle del color. Veo que marcás los diccionarios, veo un colorido, pero además siempre se te ve alegre, contento con esta tarea que vos tenés que estudiar, que es trabajar las palabras, el uso correcto de cada una de ellas. ¿Cómo ves vos la cuestión lúdica, la cuestión del juego vinculado al saber? Te digo esto porque Ray Bradbury, el famoso intelectual de las crónicas marcianas, jugaba mucho en la vida. Él tenía una relación lúdica con el saber, con el conocimiento, con el color, con los juguetes incluso. Y no es casual que vos tengas este colorido de señaladores. ¿Cómo es esa cuestión? Y el señalador rojo, cuando veo que hay algo que está erróneo o que no concuerda con mi manera de pensar. Ajá. El verde, cuando algo está muy bien escrito y concuerda con lo que uno piensa. Y el amarillo es para investigar. Es para seguir investigando acerca de esas palabras, de esas temáticas. Fíjate vos, claro, esto ayuda mucho a mejorar la calidad de vida también, porque cuando uno está fortalecido desde el conocimiento, desde saber utilizar correctamente una palabra, que detrás de la palabra está la idea, ¿no? Claro. ¿No? Es decir, ahí viene todo el desarrollo. Se me ocurre decirte, un diccionario es también contexto civilizatorio, ¿es todo eso? Es todo eso, sí. Es todo eso y es percepción de la realidad. Acordate que el lenguaje es la percepción de la realidad y eso está enganchado a la cultura. La cultura también es la percepción de la realidad, no es la adquisición del libro y la lectura del libro, la cultura. La cultura es la percepción de la realidad. En una cultura se ven las cosas de una manera y en otra de otra. Y en otra de otra, como si vos le claro. meterías un filtro de un color a la cámara de fotos y a otra le meterías otro filtro de otro color.
Es un tema muy complejo. Es muy complejo porque es una tarea en donde se trabaja de una manera inconscientemente y de otra manera es consciente. Que el conocimiento es consciente e inconsciente al mismo tiempo, es como que emergiera de un trasfondo, como si estuviéramos trayendo petróleo, y cuando sube arriba se transformó en otra cosa. ¿Eh? Sí, a mí particularmente este tema de la cultura, yo siempre recuerdo, y esto te va a sonar conocido a vos, que cuando yo estudiaba, una de las materias que estudié fue antropología y lo que me llamó la atención es lo que decía un profesor que yo tenía, que decía que cuando los españoles llevaron a indígenas jerarquizados, es decir, que eran jefes acá en América, estamos hablando del año 1400 y pico, ¿no? O sea, Sí. cuando el séquito de Colón llevó indígenas para que conocieran a la realeza, a los indígenas lo que les llamó la atención cuando entraron a los palacios eran las redondeces, las cuestiones esféricas, viste que hay en las puntas de las escaleras de madera. Sí, sí, sí. Todas estas cuestiones esféricas a los indígenas les llamaban la atención porque no habían visto nunca ese acabado esférico en la madera. Un poco lo que vos decías, cultura es percepción, es lo que uno percibe y de ahí... Y si vamos a África, por ejemplo, y vemos que no hay ningún universo cubista, son todas esféricas las chozas, son todas formas circulares. La Sí, percepción de la realidad es muy diferente. Si vos te sí, pones en un punto de sí, observación, sí. Inclusive el arte es larguilíneo, digamos. claro, Las esculturas son todas delgadas hacia arriba, exactamente, con pocos círculos, exactamente. las esculturas. Pero yo te estoy hablando de las casas. Si yo veo un conjunto de chozas, Sí, puedo ver hasta la última choza al final, porque como no son cuadradas, no un universo cubista que cubre una gran superficie, yo puedo observar todo lo que sucede en una aldea desde una montaña, mientras si yo estoy viendo una ciudad con todo edificio, no puedo ver todos los detalles de la gente que está viviendo ahí. Están todos como enjaulados, metidos en caja, y están esas cajas como cerradas en sí mismas, ¿no? Es como yo te digo, bueno, vamos a la Villa 31 en Buenos Aires, sí. Periodo de Retiro. ¿Qué pasa? Y yo veo toda una caja de zapatos uno arriba de la otra con gente viviendo Ah, adentro. bueno, sí, la figura de la caja de La zapatos. figura de la caja de Bueno, pero que zapatos. la figura de la caja de zapatos es un poco también el desarrollo urbano que se generó a través de los edificios que tenemos acá enfrente, por Claro, ejemplo. claro, claro, claro. El edificio es una caja de zapatos. El edificio es una caja de zapatos. Y le Sí, sí. llaman propiedad horizontal, cuando en realidad deberían llamarle propiedad vertical, porque estamos hacia el espacio arriba. Sí, ¿Eh? así es. Hay confusiones con los lenguajes, ¿viste? Hay Por confusiones. ejemplo, te dicen próximamente Ferretería San Luis, cuando en realidad te debería decir prontamente, si estamos hablando de tiempo, no de distancia, no de métrica. Estamos hablando de espacio y de tiempo, que el tiempo es una abstracción aparte. El tema es interminable. Diego, te agradezco muchísimo. Ha sido un gusto poder conversar con vos acerca de este tema de cómo nos entendemos a través del lenguaje. Gracias. Hasta luego.